Y a lo largo de esta mañana vamos a estar conversando sobre esto, en el sentido de que al ver a jóvenes que se integran y se unen al servicio del Señor, sencillamente yo puedo decir con toda libertad y por la palabra que vamos a revisar en esta mañana, que el plan de Dios sigue en marcha. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de meditar juntos aquí, Señor, en tu bendita palabra. Guíanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El plan de Dios sigue en marcha. Y al tener esta imagen, quisiera que podamos tener ahí una imagen inicial. Obviamente, podemos nosotros tener y preguntarnos la marcha de quién, el plan de quién está funcionando en este mundo. La marcha, el plan de Putin, el plan de la OTAN, y nosotros podemos estar articulando un sinnúmero de posibilidades y tratando de entender nuestra realidad, el plan de quién se está llevando a cabo en este mundo. ¿De quién? Y eso que nosotros estamos viendo Europa. Pero ahora si nosotros miramos en nuestro continente, en Latinoamérica específicamente, y nos preguntamos el plan de quién se está poniendo en marcha. De la izquierda, de la nueva izquierda, de quién se está poniendo en marcha, el plan de quién. Pero saben, hermanos, aun cuando nosotros tenemos esta imagen, que ya lo he sacado, de esta imagen, aun cuando tengamos esa imagen, quiero decirles, por la palabra del Señor que vamos a leer el día de hoy, a pesar de que pueden existir diversos planes en este mundo, ya sea de políticos, ya sea de filósofos, ya sea de cualquier cultura que viva en este mundo, el plan de Dios sigue en marcha. El plan de Dios sigue en marcha, y cuando hago esta declaración, entonces, si el plan de Dios sigue en marcha, uno se pregunta, entonces, lo que vivimos a nuestro alrededor, las situaciones que experimentamos, ¿tendrán algún significado? ¿Tendrán algún significado para cualquier persona, para cualquiera de nosotros? ¿O simplemente son hechos que no tienen ningún significado, que no tienen ningún valor? Los hechos que ocurren sencillamente pasan por pasar y vuelve otro hecho que ocurre y nada más, y así continúa el ciclo de la vida. ¿Cuál es el significado entonces del hombre en este momento? Un lugar de guerra, una política desastrosa en nuestro país, una Latinoamérica que cada vez más se sumen ante ideologías que en vez de levantar al latinoamericano cada vez más se hunde. ¿Cuál es el significado para nosotros? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo en esta vida? ¿Tendrán algún objetivo en nuestra existencia? Y si tiene algún objetivo, ¿habrá vida después de la muerte? ¿Habrá algunas implicaciones para nosotros en la vida presente? ¿Saben qué, hermanos? Al mirar esta imagen y muchas otras más que ustedes seguramente han visto sobre la guerra, sobre lo que pasa en nuestro país, mucho va a depender con qué lentes quieres responder. Obviamente no me estoy refiriendo a un lente como lo que yo tengo, sino a un punto de vista. ¿Con qué lente, con qué punto de vista quieres responder a estas preguntas que acabo de hacer? Porque por un lado yo estoy afirmando en esta mañana que el plan de Dios sigue en marcha, pero a nuestro alrededor nosotros tenemos un sinnúmero de iniciativas, de formas de vida, de planteamientos, de ideologías. ¿El plan de quién se está poniendo en marcha? Depende del punto de vista que tengas. El hombre común de hoy responde ante estas interrogantes desde una simple observación de la vida, sin Dios obviamente, y sencillamente lo observa y lo mira y dicen, bueno, son cosas que van a pasar y de ahí vamos a pasar a otro tiempo de la vida y la vida va a continuar. La historia sigue avanzando y no necesariamente tenga un propósito o un sentido, y el hombre sigue viviendo. Sigue construyendo su historia y sigue haciendo su historia como le parece, como cree que es conveniente para él y para a su alrededor. Pero sin embargo, los creyentes, cuando respondemos a esta pregunta, lo hacemos con los lentes de la Biblia, y cuando respondemos a estas preguntas con los lentes de la Biblia, entonces
nosotros estamos poniendo a Dios en el centro. Entonces nosotros empezamos a reflexionar de que lo que ocurre a nuestro alrededor, los hechos, tienen un significado. Tienen un significado porque nosotros miramos desde una perspectiva de la Biblia. ¿Por qué digo que tiene un significado? Porque yo empecé diciendo en esta mañana que el plan de Dios sigue en marcha en nuestra historia. Y si eso es cierto, significa entonces que la historia, los hechos que pasan a nuestro alrededor, tienen significado. Y si tienen significado, tendrán propósito, tendrán un objetivo. Y la pregunta es, ¿cuál es ese objetivo? ¿Cuál es el sentido de la vida para un creyente? ¿Cuál es el sentido de la vida frente a lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Será que los creyentes hoy en día estamos viviendo una vida sin sentido, sin propósito, sin relevancia? ¿Será ese tipo de cristianismo? Porque si nosotros afirmamos que el plan de Dios sigue en marcha, significa que nuestra historia está nutrida del significado que Dios le da. Eso quiere decir entonces de que todo lo que pasa a nuestro alrededor, los eventos que ocurren a nuestro alrededor, están dentro de los planes de Dios. Ahora hermanos, quiero aquí hacer una aclaración. Cuando digo que la historia tiene significado para el creyente desde el punto de vista de la Biblia, no significa que vamos a andar por la vida tratando de buscar un significado para todo y buscando un versículo para apoyar. Y seguramente hay muchos que están propagando ideas de versículos para confirmar la guerra que está ocurriendo en Rusia y Ucrania. No me estoy refiriendo a eso, sino sencillamente me estoy refiriendo en el sentido general como la Biblia lo presenta, que Dios está guiando, Dios está haciendo posible su plan en esta historia, y los eventos que ocurren a nuestro alrededor, Dios los está usando para sus planes. Y algo más específico, porque Dios es un Dios personal, significa que Dios está guiando nuestra historia personal. Entonces otra vez me pregunto, para muchos creyentes en este momento, ¿tiene sentido tu vida? ¿Estamos decepcionados? ¿Estamos nosotros abatidos por lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Tiene algún tipo de relevancia lo que tú haces, lo que tú piensas, o estamos sencillamente sumidos en nuestras penas y en nuestras incertidumbres que nos toca vivir? ¿Cuál es nuestra realidad? Entonces, si nosotros decimos que la historia tiene significado, obviamente estoy hablando acerca de historia y lo que la Biblia enseña, significa historia y teología. Importantísimo, porque los libros que vamos a estudiar a partir de aquí en adelante, vamos a leer de esa manera, es decir, vamos a leer mucha historia a partir de aquí en adelante, pero una historia con teología. ¿Por qué? Porque son relatos de la palabra del Señor. Y esto debe ser una guía para todos aquellos que van a predicar los libros que vamos a presentar en esta mañana, en que cada evento que nosotros empezamos a leer en estos libros de la palabra del Señor, que son historia, tienen un contenido teológico. No necesariamente o el único elemento es la moralidad cuando nosotros estamos leyendo un evento de la Biblia. Tiene teología porque tiene un propósito, porque Dios está llevando a cabo su plan en este mundo. Entonces, cuando miramos desde esa óptica, quiero decirles, hermanos, que a partir de ahora en adelante estaremos estudiando dos grandes historias. Una de ellas es el Evangelio de Lucas. Quiero, por favor, que abran sus Biblias en Lucas. Y la otra historia que va continuado con esta historia es la historia que tenemos en Hechos de los Apóstoles. Estamos entrando a partir de esta mañana en adelante en esta enorme sección de narración, de narrativa bíblica, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Recuerden ustedes de que estos dos libros es escrito por el mismo autor, por lo menos así lo creemos. El Evangelio de Lucas y el relato de la historia de la iglesia que nosotros tenemos en el libro de los Hechos. Pero tenemos abiertas nuestras Biblias en Lucas capítulo 1 y vamos a mantener ahí antes de leer los textos que vamos a leer en esta mañana. Empecé diciendo que los planes de Dios están en marcha.
sea que haya guerra o no haya guerra, sea que haya virus, otra pandemia, sea que la economía colapse aún más, sea que la política local cada vez se vuelve más confusa, sea lo que sea que nosotros vivamos, el plan de Dios sigue su curso. Y sigue su curso porque cuando empezamos a leer el Evangelio de Lucas, la primera impresión que debemos tener de este Evangelio al empezar su lectura y continuando con el libro de los Hechos, es que Dios no ha parado. Dios ha seguido actuando. Cuando nosotros empezamos a leer el Evangelio de Lucas, notamos que el plan de Dios, que se inició mucho atrás, si quisiéramos trazar la historia bíblica, podríamos ir hasta el libro de Génesis, hasta ahí, porque eso va a ser esa conexión importante, especialmente en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, especialmente cuando tenemos la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, y Jesús está conectado con Adán, es decir, nos conecta con Génesis. Entonces, cuando la primera impresión que nosotros debemos tener cuando empezamos a leer Lucas es que nos lleva hacia atrás, es decir, hacia el libro de Génesis, para recordarnos cuál ha sido el plan original de Dios. ¿Cuál ha sido el plan original de Dios? Y obviamente estamos en la historia, el desarrollo de la historia bíblica, y cómo ese plan, el plan de Dios, viene desarrollándose, que es obviamente un plan de salvación en nuestra historia. Entonces, por eso es que yo vengo diciendo al inicio, nuestra historia tiene significado, porque Dios lo da el significado. Porque el plan de Dios, el plan de salvación que viene desde el inicio, se viene desarrollándose en nuestra historia, la historia que nosotros vivimos. Entonces, debes preguntarte, frente a los eventos recientes que ocurren en nuestro mundo, ¿quién entonces está en control del mundo? ¿Quién está entonces en control del mundo? ¿Quién está en control del desarrollo de los eventos hasta aquí? Y podríamos hacer otra pregunta relacionada a esto. Entonces, si hay una historia con teología, una historia guiada por Dios, ¿la historia entonces carece de sentido? ¿Es así sencillamente lineal como muchos lo ven a la vida, en el sentido de que uno aparece, vive ciertos eventos, mueres y ahí se acaba todo? ¿Es lineal o es cíclica, como algunos dicen? Bueno, yo vivo, me muero y algún día voy a reencarnarme, tal vez en un animal, tal vez en un bicho, lo que sea. ¿Es cíclica o la historia tiene un propósito? ¿Tiene propósito para el creyente los sucesos que ocurren? En cuanto a las personas, entonces, ¿Dios tiene un propósito para las personas? ¿Dios tiene un propósito para el ser humano? Mira, todas esas preguntas se tienen que responder desde esta declaración inicial que acabo de hacer. Dios viene desarrollando su plan de salvación a lo largo de la historia. Dios ha venido interviniendo constantemente porque Dios nunca dejó este mundo. Ustedes saben el evento que ocurrió allá atrás en el Antiguo Testamento, lo que pasó con el hombre, el fracaso del hombre. Pero Dios no abandonó esta creación, como algunos piensan, de que sí posiblemente tenemos algún tipo de relación con alguna deidad, pero Dios no está en control de este mundo. Y los creyentes aparentemente vivimos ese estilo de vida donde sí, puedo tener algún tipo de relación con Dios, pero no tiene mucho que ver conmigo. Una fe muy individualista. Entonces, nuestra historia personal llega a tener significado por lo que Dios da el significado. Entonces, si es una historia en desarrollo, ¿cómo es esa historia entonces? ¿Cómo es esa historia? Y cuando leemos esta historia, ¿cuál es el propósito de Dios inicialmente
al darnos esta historia, el Evangelio de Lucas, obviamente a través de los lentes del evangelista Lucas. Y quiero leer las primeras partes de del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y lo tienen en la pantalla, en la NTV. Yo voy a leer la Reina Valera 60, y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Captemos cómo empieza el versículo 4, todos en su Biblia, versículo 4. Y para todos aquellos que vamos a predicar esta narrativa, pongamos mucha atención en ese versículo, porque ese va a ser la forma como deberíamos leer el resto del Evangelio, incluyendo Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Propósito: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De aquí nosotros podemos decir algunas cosas fundamentales. Primero, que el escrito de Lucas, trazándonos la continuidad de la historia de salvación de Dios, afirma el propósito por la cual aparece este escrito y lo explica de esta manera. Las cosas que se han cumplido. Fíjense, hermanos, de que las cosas que se han cumplido, esa va a ser la propuesta inicial de todo el Evangelio. Es decir, con todas las cosas que Dios había dicho con anterioridad y que en el Evangelio empiezan a ocurrir. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siguen en marcha. Las cosas que se han cumplido en Cristo, investigaciones y testimonios personales, un relato ordenado, y el propósito es de todo esto para que tengas la plena seguridad de lo que te enseñaron. En otras palabras, pareciera que el evangelista Lucas tiene la intención o el propósito de, a través de estos escritos, tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles, consolar, dándoles seguridad a través de toda la narrativa que encontramos en el Evangelio y en la historia de Hechos de los Apóstoles. Cuando predicamos este Evangelio y Hechos de los Apóstoles, debemos mantener este sentido general. Más allá de los propósitos específicos que tiene cada episodio, tenemos que tener en cuenta todo esto. Y uno se pregunta, el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas, ¿de qué trata? ¿De qué trata el capítulo 1 y 2? El Evangelio de Lucas habla acerca de Jesús, el nacimiento de Jesús. En otras palabras, como lo que se conoce como el Evangelio de la infancia. Pero a veces nosotros sencillamente estamos leyendo desde el punto de vista de los hechos, pero nos olvidamos el propósito general, que era de consolar dando seguridad. Es decir, cómo el nacimiento de Jesús, aparte de ser un hecho, está consolando mi fe, en este caso, principalmente al pueblo de Israel, porque para él nació originalmente Jesús, y ahora cómo esto se extiende a la iglesia, Hechos de los Apóstoles. Entonces, la continuidad del plan de Dios empieza en Lucas, en este evangelio, para decirnos que Dios sigue presente en este mundo. Sigue presente, sigue actuando, Él tiene un plan en marcha, y que este evangelio y Hechos de los Apóstoles sirven además para consolar, afirmando la fe del pueblo de Dios, de los creyentes. Entonces, vale la pena, hermanos, leer en este tiempo de incertidumbre. Si nosotros decimos que el Evangelio de Lucas tiene ese propósito de consolar afirmando las verdades de Cristo y de lo que Él ha hecho, es muy parecido a la circunstancia de Teófilo. Si Teófilo está viviendo en las incertidumbres, en las dudas, ¿no les parece muy similar a nosotros? Nosotros pareciera que estamos viviendo algo parecido. Vivimos en el mundo de las incertidumbres, no sabemos lo que va a ocurrir después, no sabemos lo que va a pasar. ¿Qué es lo que viene después? ¿Será que ya es el fin del mundo? ¿Será que ya termina todo? ¿Será que no tiene sentido por último esta vida? Todas esas cosas
nos van a disipar cuando leemos y meditamos este evangelio, el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Entonces tenemos el plan de Dios en continuidad. Ahora, cuando nosotros leemos el inicio de Hechos de los Apóstoles, vayan a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y van a tener en pantalla también los dos primeros versículos en la NTV, pero hoy voy a leerlo en la Reina Valera 60. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Miren lo que está diciendo Hechos de los Apóstoles en su Biblia, mirando en su Biblia. En el primer tratado, oh Teófilo, se está refiriéndose al Evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero aquí nosotros tenemos enfrente el Hecho de los Apóstoles, la historia. Tenemos la iglesia. Tenemos a los discípulos. Si ustedes siguen leyendo, a partir del versículo 8, esto lo vamos a ver después, cuando dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de eso tenemos en el capítulo 2 la venida del Espíritu Santo, que se conoce como el inicio de la iglesia, así la presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo anteriormente a sus discípulos cuando estaban tristes? Yo voy a ir, pero voy a enviar al Consolador. Por inferencia, entonces podemos decir que en el Evangelio de Lucas nosotros tenemos todos los hechos de Jesús, y en la historia, Hechos de los Apóstoles, podemos notar cómo Jesús sigue actuando. Entonces son dos libros que están unidos. Primero tenemos la historia de Jesús, todos los hechos de Jesús, y tenemos la historia, cómo Jesús sigue actuando a través de su iglesia. Y nos vamos a dar cuenta que esta continuidad, hermanos, esta continuidad, algunos dicen que cuando leemos Hechos de los Apóstoles, el final de Hechos de los Apóstoles es bastante abrupto. Miren cómo termina Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 30, y dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. El versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Miren cómo termina. En un sentido termina, pero está abierto, deja abierto, porque la historia de la iglesia continúa. La historia de la iglesia llega hasta nosotros. En otras palabras, el plan de Dios continúa. Esto lo vamos a ver con detenimiento en un momento. Entonces, tenemos el Evangelio de Lucas, tenemos la historia, Hechos de los Apóstoles. Primero Jesús actuando, haciendo, y después cómo Él sigue actuando y haciendo a través de su iglesia, nosotros. En este caso, los creyentes del primer siglo, y nosotros incluyéndonos en esta continuidad. Entonces, la continuidad la encontramos claramente en el Evangelio de Lucas. Pero el Evangelio de Lucas es un evangelio enorme. Vayamos nuevamente al Evangelio de Lucas, todo con su Biblia en mano. Vayamos al Evangelio de Lucas. Es un evangelio enorme. ¿Cómo continúa el plan de Dios aquí? Recuerden lo que les estoy diciendo desde un inicio. El plan de Dios sigue en marcha. Pero ¿cómo en el Evangelio de Lucas continúa este plan? Y es bastante sencillo. La historia que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas se pueden entender en dos partes. Primero, miren ustedes el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Vayan al capítulo 9, versículo 51. Todos cogiendo su Biblia. 9:51. E inclusive les animaría a que hagan una pequeña anotación ahí. 9:51. Y dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? Para ir a Jerusalén. ¿Ah? Están todos conmigo acá, ¿no? ¿Para ir a dónde? Para ir a Jerusalén. Si tú empiezas leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, toda la preparación del ministerio de Jesús, capítulo 4,
Y tenemos los datos de Nazaret a partir del versículo 16, 4:16. Después tenemos Capernaum y tenemos toda la descripción de Galilea. Cuando Jesús empieza a desarrollar su ministerio inicialmente, abarca toda la zona conocida como Galilea. Entonces, pero a partir del 9:51, Jesús está emprendiendo su marcha ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. En otras palabras, el Evangelio de Lucas te lleva desde Galilea hacia Jerusalén. El Evangelio de Lucas debe leerse de esa manera. Empezamos en Galilea y terminamos en Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? ¿Qué iba a ocurrir con Jesús? Jesús iba a entregar su vida. Ese es el plan de Dios. Cuando yo digo que el plan de Dios sigue en marcha, empieza el Evangelio con toda la región de Galilea, todo el ministerio de Jesús en dirección hacia Jerusalén, porque ese es clave en la historia. Sin ese dato de la historia, no tendría sentido nuestra historia. No tendría sentido tu historia. Podríamos seguir viviendo como muchos viven hoy en día, sin sentido. Es que Jesús dio sentido a la historia, porque Dios estaba desarrollando su plan. A partir del nuevo 51 sí, empieza esto, pero hay un dato más interesante sobre esto. ¿Recuerdan ustedes que en los evangelios, Galilea cómo es considerada? ¿La Galilea de quién? Dicen las profecías. La Galilea de los gentiles. Interesante esto, porque en la continuidad del plan de Dios, en el Evangelio, ya Dios está preparando hacia dónde vamos a ir, hacia Hechos de los Apóstoles. Porque Hechos de los Apóstoles, ahí te vamos a ver un momentito, nos va a llevar, el final de Hechos de los Apóstoles termina en Roma. El mundo gentil, porque eso siempre ha sido el plan de Dios. Eso siempre ha sido el plan de Dios cuando Dios llamó a Abraham. Y le dijo, tú vas a ser de bendición a todas las naciones. Obviamente, ¿de qué manera están incluyéndose los gentiles? A través de Cristo. Entonces, en la continuidad que nosotros encontramos en este evangelio, vemos a un Dios actuando en la vida de Cristo, porque está guiando esta historia. Entonces, el evangelio de Lucas nos lleva ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde nos lleva? Cuidado, van a decir Galilea. Nos lleva hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Recuerden ese dato, después les voy a volver a preguntar para conectar con Hechos de los Apóstoles. Nos lleva hacia Jerusalén y este recorrido empieza en Galilea y termina en Jerusalén. Y así podemos ir, tenemos la niñez de Jesús, capítulo 1 y 2, tenemos Jesús preparándose en el capítulo 3, capítulo 4, y tenemos Jesús en Galilea que va hasta el 9:50 y a partir del 9:51 hacia adelante Jesús va hacia Jerusalén, alrededor de Jerusalén, hasta que en los capítulos 22, 23 y 24 tenemos el sufrimiento de Jesús y el último evento en el Evangelio, ¿cuál es? La resurrección. La resurrección. Cuando Lucas nos conduce en continuidad con el plan de Dios, nos conecta con Jesús, pero ese Jesús victorioso, ese Jesús que se levanta, ese Jesús que resucita. Ahora, la continuidad sigue. La continuidad sigue porque Jesús resucita, y ustedes conocen todos los eventos previos hacia la ascensión, y ahí entra nuestro libro, el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos empieza diciéndonos lo que hizo en el Evangelio, lo que va a seguir ahora en Hechos de los Apóstoles, y básicamente lo que va a seguir es, versículo 1, vayan por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y dice, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ahora, miren lo que hace el Evangelio de Lucas. Nos lleva hacia la cruz, Jerusalén. Y Hechos de los Apóstoles, ¿de dónde inicia y hacia dónde va? Hechos de los Apóstoles, ¿de dónde inicia y hacia dónde va? Empieza de Jerusalén y continúa hasta nosotros. Es increíble, el plan de Dios no ha parado, hermanos.
Cuando veo a estos adolescentes que se unen a servir al Señor, es una evidencia que el plan de Dios sigue en marcha, porque Dios va a usar su iglesia. Nosotros podemos estar preocupados por la guerra, preocupados por la política nacional, preocupada por la ideología de género, y muchos, hay que preocuparnos. Pero la pregunta es cómo tú y yo estamos conectados con el plan de Dios en marcha. ¿Cómo tú estás conectado como familia? ¿Eres parte de lo que Dios viene haciendo o somos simplemente espectadores? Que sencillamente estamos muy bien sentados en nuestra casa, en nuestra oficina, y nos gusta opinar todo lo que es sobre la guerra, todo lo que es sobre la política, y nos conocemos al pie al derecho, como se dicen, sobre la izquierda, sobre la derecha, sobre los problemas y todas esas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo tú y yo estamos siendo parte de este plan de salvación que Dios ha iniciado en Génesis? Que Dios ha iniciado históricamente en Génesis. ¿Cómo somos parte? Entonces, en Hechos de los Apóstoles encontramos esto. Y vamos a verlo rápidamente. Nosotros en Hechos de los Apóstoles empieza en Jerusalén y continúa. ¿Por qué? Continúa porque la relación es esta. Empieza en Jerusalén, Pentecostés, capítulo 1 y 2, Hechos de los Apóstoles. El ministerio de los apóstoles, de los primeros discípulos, ¿dónde se desarrolla primero? Jerusalén, hasta el capítulo 7. A partir del capítulo 8, casi hasta el capítulo 12, tenemos el ministerio de los discípulos de Jesús en Samaria y en Judea. Y el capítulo 14 en adelante, tenemos los viajes misioneros de Jesús, especialmente el capítulo 13, cuando empieza la encomendación en Antioquía, fuera de la Tierra Santa, fuera del Israel, ya en territorio gentil. Empieza el capítulo 13 y termina en Roma, capítulo 28. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, a través del Espíritu Santo, guiando a su iglesia, ustedes van a ser testigos, ¿dónde? Jerusalén. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y dónde más? ¿Dónde termina? Hasta el fin del mundo, hasta los confines de la tierra. Y Roma en aquella parte de la historia bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, era como el corazón del mundo, afuera, el límite. Es que se está cumpliendo esto, está avanzando. Entonces tenemos esta historia que continúa y tenemos quiénes son los protagonistas en esta historia. Claro, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, tenemos al Espíritu Santo guiando a la iglesia, pero ¿quiénes son usados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes? La iglesia. Y la iglesia, sencillamente en los términos de Lucas, el final del Evangelio, del Hechos de los Apóstoles, termina diciendo de esta manera. Dice, y predicando el reino de Dios. El pueblo de Dios avanza con un mensaje, con el Evangelio de Lucas, por así decirlo, con todo lo que Jesús ha hecho, con el Evangelio que termina en la resurrección y ascensión. Con este Evangelio, Lucas da prioridad ahora en Hechos de los Apóstoles. La iglesia tiene un gran mensaje. Y es el Evangelio. El Evangelio debe ser predicado y así nosotros respondemos a la pregunta que le hicieron los apóstoles o los discípulos de Jesús cuando le dijeron en el primer capítulo de Hechos, Señor, ¿cuándo vendrá el reino? Y Jesús no les dice cuándo, sino Jesús les responde cómo va a venir el reino, por medio de la predicación del Evangelio. Entonces nosotros la iglesia tenemos un mensaje enorme. Tenemos un mensaje que empezó desde Jerusalén y llega hasta nuestra cultura, a Perú, llega hasta nuestra iglesia, hasta nuestro barrio, a nuestra zona, hasta nuestra urbanización, llega a nuestra zona. Y la pregunta es si nosotros estamos extendiendo el reino de Dios. Si nosotros estamos extendiendo el reino de Dios, ¿cómo nosotros estamos siendo parte de la extensión del reino de Dios? Lucas nos dice, yo les voy a contar una historia para que ustedes se reafirmen. Ese dice ese propósito a Teófilo, para que ustedes se reafirmen. Recuerden el evangelio histórico, el evangelio de lo que Jesús ha hecho, el evangelio histórico, y cómo ahora este mensaje, ahora ustedes se unen para extender el reino. La historia de Lucas es una historia que nos involucra.
a ti, a mí, que nos invita a ser parte de la gran historia de Dios, del desarrollo de su plan en este mundo. ¿Qué estamos haciendo por el reino del Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nosotros estamos continuando con este plan o sencillamente somos creyentes que nos encanta estar expectantes, solo observadores y no hacemos más nada? Y ahora más que nunca estamos cohibidos de muchas cosas y podemos estar privados de muchas cosas, pero la pregunta es cómo nosotros nos estamos insertando en este plan de Dios de la extensión de su reino. Entonces, la historia entre Lucas y Hechos es una historia de continuidad. Miren el Evangelio de Lucas, vamos a repasar. Tenemos la niñez de Jesús, Jesús en Galilea, Jesús en Samaria y Judea y Jesús en Jerusalén. Ese es el Evangelio de Lucas. Termina en la resurrección y la ascensión. Y la historia sigue. La historia sigue en Hechos de los Apóstoles. Empieza con la resurrección, ascensión de Jesús. Inicia la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Samaria y Judea, la iglesia en el mundo gentil, y Pablo llega a Roma. Esa es la continuidad. Dios sigue presente en este mundo, hermanos. ¿Saben? No sé qué tanto podemos hacer por lo que vivimos a nuestro alrededor. No sé qué tanto podemos hacer. Pidamos sabiduría al Señor para que también nosotros podamos extendernos para de alguna forma material o de alguna forma podamos nosotros participar en lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero saben, hermanos, lo único seguro y contundente que sí tenemos es que nosotros tenemos el Evangelio. Y Dios sigue actuando a través de su iglesia. Dios sigue actuando a través de su iglesia con un mensaje, con el Evangelio, de seguir llevando. No sé qué podemos hacer, qué cosas el Señor nos puede guiar a hacer sobre lo que vivimos. Pero lo que sí estamos seguros es que tenemos que seguir proclamando el Evangelio. Tenemos que seguir siendo una iglesia no sumida ni lleno de incertidumbres. Podemos estarla. Y esperemos de que el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles nos ayude aparte de consolarnos, en reafirmar nuestra fe y recobrar la misión que Dios nos ha dejado en este mundo. Una misión de seguir la extensión de su reino. Esta continuidad sigue. El Hechos de los Apóstoles lo menciona de esa manera. Continúa. Y de esa manera nos está respondiendo a preguntas fundamentales para nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Parece que el Hecho de los Apóstoles, el inicio del movimiento cristiano, les está tratando de decir a ustedes, mira, ustedes ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Hacia dónde se van? Los creyentes no podemos vivir errantes en este mundo. Nosotros sencillamente somos peregrinos, porque sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos y sabemos de dónde venimos. Venimos de esa cruz, Jerusalén. Ahí ha cambiado nuestra vida, ahí ha cambiado nuestro horizonte, ahí nos unimos nosotros a lo que Dios viene haciendo, solo en Jesucristo. Por eso es que si el hombre quiere encontrar algún significado para su vida hoy en día, no puede hacerlo si no está conectado a Cristo. No puede hacerlo. Si quieres encontrar algún sentido, algún propósito para tu vida, no puedes hacerlo si no estás conectado a Cristo y su misión, porque su misión ahora es nuestra misión. Por eso sabemos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde nosotros vamos. Entonces, hermanos, en esta corta introducción sobre estos dos escritos, narraciones, el Evangelio como Hechos de los Apóstoles, debemos que recordar que Dios sigue transformando vidas a través del Evangelio. La transformación por medio del Evangelio es crucial cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, porque aquellos que aceptaron el mensaje, aquellos que aceptaron el Evangelio, sus vidas fueron transformadas, su contexto fue impactado. Realmente las primeras páginas de Hechos de los Apóstoles, nosotros tenemos una iglesia de impacto,
una iglesia relevante, porque hasta el mundo, hasta los no creyentes dicen, mira allí, mira cómo se tratan los creyentes, mira que no hay ningún necesitado. Era una iglesia de impacto, una iglesia relevante. Eso es lo que es, porque eso es lo que hace el evangelio histórico, el evangelio en marcha, en Hechos de los Apóstoles. Debemos nosotros recordar de qué trata nuestra misión en este mundo, cuál es el propósito y hacia dónde nosotros estamos yendo. Si tú hasta este momento estás llorando en tu intimidad sin saber para qué sirvo en este mundo, para qué voy a hacer, no tengo amigos, nadie quiere hablar conmigo, y estamos nosotros desanimándonos por todas estas cosas. ¿Saben qué, hermanos? Deja de pensar en ti, conéctate a la historia de Dios, conéctate a este plan, porque eso es lo que Dios nos invita hacia nosotros, a unirnos a lo que Dios viene haciendo a través de su plan de salvación. La historia de quién vivimos, la historia del reino de Dios, la historia de quién vivimos, la historia de los conflictos, la historia de alguien que admiras en este mundo, la historia de quién vives. Es la historia de Dios, o sea, el plan de salvación de Dios en este mundo, la que está desafiando tu obediencia, la que está desafiando tu misión, la que está desafiando tu mañana, cuando amaneces y dices, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer mis cosas, voy a comer, voy a dormir, y eso es todo lo que hago. Está desafiando esta historia. Leer la historia, el Evangelio de Lucas, continuado con Hechos de los Apóstoles, nos invita a movernos. No nos podemos quedarnos sentados. Espero que así sea cuando leamos estas dos historias. ¿Qué te asusta? ¿Cuál es tu incertidumbre ahora? Recuerda Teófilo, posiblemente él estaba sumido en incertidumbres. ¿Y qué te recuerda el Evangelio? Y Hechos de los Apóstoles sirven para consolarnos y reafirmarnos a nuestra fe. ¿Recuerdan cómo Jesús obró? Y recuerda cómo Jesús sigue obrando. ¿Te sientes solo? Pues deja de estar asumiendo esa realidad, porque eso no es verdad. Porque si Jesús sigue actuando a través de su iglesia, Él está cumpliendo su palabra. Cuando Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Y eso es lo que ocurre. Jesús está presente en nosotros. Entonces, leer Lucas y Hechos nos recuerda estas palabras que acabo de mencionar. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, unámonos al plan de Dios en toda su marcha. En toda su marcha. Únate al plan de Dios y que este evangelio, como esta historia, nos transforme, nos haga reorientar nuestra mirada, los objetivos en tu vida y lo que hacemos el día a día. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por dejarnos estos dos escritos enormes, que tu palabra, el Evangelio de Lucas, como Hechos de los Apóstoles. Gracias, Señor, y que aquí en adelante podamos seguir viviendo para ti, Señor. Que podamos por esta palabra, Señor, ser transformados. Nuevamente ser reorientados, Señor, para lo que tú nos has salvado, para lo que somos en este mundo. Guíanos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos. Gracias.